Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gran privilegio poder traer la palabra que edifica, que restaura y que transforma. En esta hora le damos las gracias al Señor y a nuestras coberturas, Apóstol Sergio Enríquez y su amada esposa. Muchas gracias por este enorme privilegio. Le damos las gracias al Señor porque son regalos que no merecemos, pero que al Señor le ha placido. Gracias una vez más y gracias a usted, oyente, que hoy nos abre las puertas de su casa para poder entrar y que esta palabra venga a traer vida, restauración a las casas necesitadas. Acompáñame con una oración y pidámosle al Señor que Él sea hablando a nuestras vidas hoy. ¿Qué le parece? Aleluya. Gracias, Señor. Te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder llegar a los hogares, Señor. Suplicamos tu gracia y la guianza de tu Santo Espíritu. Seas tú abriendo mi boca, Señor, para que sea tu Espíritu Santo haciendo el trabajo necesario en cada vida, en cada alma necesitada. Que no sea yo, Señor, sino que sea tu palabra, que desde ya sabemos tú has preparado, Padre. Que desde ya sabemos que traerá vida a los corazones. Yo solamente, Señor, soy esta vasija dispuesta a ser usada, Señor, ser portadora de esa presencia, de esa palabra, Señor, que tú tienes preparado para cada uno. Yo te pido, Señor, que vengas tú desde ya abriendo puertas y cerrando toda puerta que tenga que ser cerrada. Yo te suplico, Señor, que venga tu Santo Espíritu a traer, Señor, esa transformación, esa salvación a aquel que lo necesita, Señor, y aquel que tú has escogido. Desde ya te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Qué privilegio poder llegar a sus casitas. Iglesia amada, yo quiero hablarle de un tema de mucha importancia que el Señor ha puesto en mi corazón, y así como ha sido de edificación, de bendición a mi vida, yo quiero que también lo sea para su vida. Amén. Y hoy quiero hablarle de un tema que le he titulado Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y como todos los viernes, hoy nos hemos enfocado en lo que es un tema de la oración, ¿verdad? Y quiero poder llegar hasta su corazón, hasta donde el Señor me lo permita, con esta palabra. Hemos expuesto varios temas acerca de la oración, iglesia, y quiero que en esta hora nos enfoquemos en la oración del pueblo hacia los ministros. Qué tan esencial, qué tan importante es que el pueblo venga a cubrir al ministro. Solamente un ministro puede saber la necesidad que hay, que un pueblo venga a cubrirlo con sus oraciones. Es tan indescriptible, no podemos explicar cómo nos edifica cuando un pueblo se levanta a cubrir a un pastor. Y yo quiero enfocarme en eso. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Ahora, como le decía, se llega el momento donde todas las iglesias se tienen que cerrar. Llega el momento donde todo un pueblo no sabe qué hacer, pero también se llega el momento donde un pastor, un ministro, se encuentra entre la espada y la pared, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Y nos ponemos a pensar en lo que el mundo puede cruzar, puede pasar, puede experimentar, pero no vamos muy a fondo a lo que un ministro experimenta en momentos de crisis, en momentos de soledad, en momentos de mayor necesidad.
donde el ministro no tiene la libertad de poder abrirse o ministrarse con el pueblo. Pero las lágrimas que un ministro derrama no son ignoradas, sino que son tomadas muy en cuenta por el Señor. Yo quiero hablar directamente a las iglesias que tienen ministros llamados y desde ya predestinados para pastorear todo un pueblo, para dar palabra, para dar de comer a las ovejas necesitadas. Entonces, yo quiero llevarte a la primera porción de la palabra que se encuentra en Apocalipsis 3:7 y dice así su palabra. Y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún, escuche esa palabra, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Aleluya. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Algo tan hermoso en esta porción de la palabra es donde le dicen a esta iglesia, esto es una carta a la iglesia de Filadelfia, 7 cartas para 7 iglesias y 7 ángeles que vienen siendo los ministros, los pastores. Iglesia amada, aquí le dan una palabra y le dicen: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice esas cosas. Aquí le vienen a hablar de una iglesia que tiene poca fuerza, que Dios conoce el corazón, pero que le dice: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Yo me pongo a pensar, iglesia amada, ¿cómo es que este ministro, pongámoslo así, cómo es de que este ministro, yo me pongo a pensar y me meto más profundo en esta porción, cómo es de que este ministro se encontraba? Yo me imagino buscando una puerta, buscando una salida, pidiéndole al Señor: Señor, ábreme puertas. Y yo me pongo a pensar en estas situaciones que nos encontramos, en esta crisis que nos encontramos de pandemia. Me pongo a pensar que han habido ministros que han cuestionado hasta cierto punto de su llamamiento. Al ver que muchos han partido, al ver que el número de miembros ha bajado, al ver que no hay suficiente entrada para poder llevar este llamado que nos han puesto con libertad, si se podría decir así, y con solvencia, me pongo a pensar: ¿qué ha cruzado en las mentes de los ministros? ¿Qué ha pasado por las mentes de cada uno de aquellos llamados, de aquellos que se les ha encomendado una tarea, donde probablemente se nos ha venido al corazón: Señor, ¿será que este es mi llamado? ¿Será que para esto fui llamado? Ahora aquí le dice: yo
tengo una puerta abierta. Y le da esa certeza: donde yo abro, nadie puede cerrar. Si yo cierro, nadie abre. Y si yo abro, nadie cierra. Entonces, iglesia, vamos aquí a lo que dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Ahora, ¿quién es el que da testimonio? ¿Quién es el que viene a dar testimonio de quién tú eres? Y yo me meto en esto. Digo, ¿quién es el que tiene que dar testimonio de quién es el ministro? Porque muchas veces nos enfocamos en querer demostrar quién soy yo. Y el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no nos ha llamado a contar ovejas. El Señor nos ha mandado a presumir ovejas. El Señor nos ha mandado a alimentar ovejas. Tal como le dijeron a Pedro: apacienta mis ovejas. Pero ¿qué hace el pueblo? No, en vez de apacentar, empezamos a contar. Y a eso no nos ha llamado el Señor, porque nos puede ir mal, tal como le sucedió a un siervo, ¿verdad? Entonces, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo, aleluya. Póngase a pensar en esta porción. Mire lo que dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Yo daré testimonio de quién tú eres. Si algo, tiene que venir el ministro delante del Señor, suplicándole a Él, diciéndole: Señor, tú eres el que das testimonio de quién soy. ¿Y cómo se va a reflejar? En la comunión que el ministro tengan con su amado, con su Señor. De esa manera es de que tú vas a reflejar quién tú eres. Va a ser evidenciado en público lo que tú eres en secreto. Pero ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? Perdóname que te diga esto, iglesia. Perdóname que te diga esto, ministro, pero yo quiero ministrar a tu corazón de que probablemente hemos estado muy ocupados con todo lo que ha sucedido. Y probablemente nos enfoquemos más en buscar un tema, pero se nos ha olvidado lo primordial, que es buscar la presencia del Señor, que es indagar en lo que Él quiere de nosotros. Créame que yo batallé, iglesia, batallé porque el enemigo sabe lo que tiene para su pueblo. Pero muchas de las veces, ministro, líder, muchas de las veces nos ocupamos más bien por agradar al pueblo que agradar a Dios. Y no meternos en nuestra recámara secreta y obtener el pan diario que viene directamente de la presencia del Señor. Ya no buscando un tema, ya no buscando algo para dar, sino que podamos sinceramente derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor y conocerle. ¡Hala! Qué rico está esto, iglesia. Déjame, yo me gozo en este tema. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos preocupamos por lo que vamos a dar, pero nos desocupamos nuestra alma. ¿En qué es lo que verdaderamente el alma del ministro necesita? Y lo único que necesita es la presencia del Señor. Y cuando el ministro se ocupa por él mismo, por esta llenura, por conocerle, el Señor se glorifica de una manera poderosa. Es cuando el ministro ya no hace nada, sino que es donde se ocupa el Espíritu Santo de hacer lo que tenga que hacer. Él traerá, Él hará como Él quiere. Él va a evidenciar tu gloria. ¿Por qué? Porque tú te encargaste de buscar en lo secreto, y Él va a evidenciar en público lo que tú eres, tal como le dice a esta iglesia,
a este ministro. Iglesia, entonces, ¿qué es lo que le dice? Le dice: yo conozco tu corazón, conozco tu paciencia, yo sé que tú me amas, conozco tus obras, pero ¿qué pasa? Pero hay debilidad. Este pastor de esta iglesia está experimentando puertas cerradas. ¿Estaremos experimentando puertas cerradas? Déjame hacerte esa pregunta. ¿Qué estaremos experimentando? Y yo me voy a una experiencia, iglesia, que tuvo Pedro. Acompáñeme en Hechos 12:1. Dice así: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Esto sucedió durante la Pascua, iglesia. Y nos damos cuenta que en ese momento había mucho movimiento. Había mucho movimiento. Y me pongo yo a pensar en esta porción, en el rey Herodes. ¿Cómo es de que se encargó de darle muerte? Y dice: e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Pero dice: y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Y viendo que esto agradaba a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos últimos tiempos con los ministros? Va a haber, iglesia, viene un vituperio, que ya lo estamos viendo. Viene un vituperio para los ministros, porque aquí Herodes se estaba encargando de matar a siervos. ¿Por qué? De tal manera de hacer una fama de él, hacer un show. Y cuando vio de que la gente lo seguía, ¿qué más voy a postear en el Face? ¿O qué otro video puedo hacer para difamar a cierto ministro? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los ministros? La palabra ya no está siendo recibida. La palabra ya está siendo vituperada. ¿Qué es lo que viene a causar en mucha gente? Ministro, no pongamos mucha atención en lo que puedan decir, porque lo que van a decir. Nuestro lugar es de buscar la presencia del Señor, que Él se encargará de lo demás. El pueblo allá afuera busca vituperar a lo que es el evangelio, y de eso tenemos que estar conscientes. No pongamos nuestra mirada en eso, porque esto va a seguir sucediendo, esto va a seguir pasando. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Hacerse una fama, levantar un show, para que digan: miren, aquí está el ministro, aquí está. Esto era lo que querían, esto era lo que querían ver. Entonces, iglesia, enfoquémonos por agradar al Señor. Y habiéndole prendido, en Hechos 12:4 dice: y habiéndole prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire, qué casualidad, ¿verdad? Después de la Pascua. Pero aquí me pongo yo a pensar, iglesia, en esta situación de que le ponen a Pedro 4 cuadrillas de soldados. ¿Qué quiere decir? 16 soldados para guardar a un solo hombre. ¿Qué les dice Herodes? Guárdenlo bien y cuidadito que se les escapa. Cuidadito que se les vaya a escapar. Porque usted sabe, ¿verdad? Lo que sucedía si alguien se les llegaba a escapar. ¿Qué quería decir? Muerte para ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo tienen bien custodiado, lo tienen bien cuidado. Lo tienen bien cuidado. ¿Que quién se les iba a escapar? Y sigue diciendo: así pues, Pedro era custodiado
odiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué dice? Mire lo que hacía la iglesia. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Una vez más, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Aleluya. Y esto me llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando un ministro es llamado, no hay pueblo que cese de orar por él. Yo me siento tan agradecida con el Señor, porque yo siento la oración del pueblo que cubro. Siento la cobertura, siento cuando alguien está orando por mí. Iglesia, no tienes idea cuánto puede llenar a un ministro escuchar que las ovejas estén levantando un clamor por él o por ella. Eso llena de tanta satisfacción. ¿Sabes qué? Puedo decir, Señor, no lo merezco. No lo merezco. No merezco tanta bendición. No lo merezco, Señor. Pero yo también, así como ellos me bendicen, yo levanto mi clamor por cada uno de ellos. Que sus fuerzas no decaigan, que eso que tú les has dado no desfallezca. Iglesia, qué tan importante es que un pueblo se levante a cubrir a los ministros. En un momento de oración le compartía a las ovejas y les decía que hubo en un momento de oración donde nos congregábamos todos, un cierto sentir en mí donde el Señor me puso, pero como un dolor pero fuerte. Y me decía, levanta el clamor por los ministros. Levanta el clamor por los ministros. Y esa es nuestra posición. Como hijos de Dios, no sabemos qué es lo que estén cruzando los ministros, que está en nosotros de cubrirlos. A eso nos han llamado, iglesia. Entonces, mire, yo te llevo aquí Mateo 18:19, dice: y además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué glorioso está esto. Hechos 12:6 sigue diciendo: y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Y yo me pongo a pensar en esa situación. Digo, Señor, ¿podría yo dormir a pensar de que el otro día me van a matar? Pero Pedro estaba durmiendo. Pedro dormía. O sea, en mi situación podía decir, Señor, dormir, si sé que el día de mañana me van a dar matareles, ¿cómo voy a dormir? Pero Pedro descansaba. Si era un hombre que estaba en continua búsqueda, digo yo, sí se puede, ¿por qué no? Sí se puede descansar. Bueno, si vivo, vivo, y si muero, muero por ti, Señor. Para ti y por ti, ¿verdad? Pero qué rico poder descansar. Qué rico poder tener la confianza, Señor, si estoy aquí es porque tú lo quieres, ¿verdad? Entonces, iglesia, ¿a dónde te llevo eso? ¿En dónde te llevo con esto? Es descansar en la presencia del Señor. Descansar. ¿Por qué? Porque hay un pueblo intercediendo por ti. Hay un pueblo intercediendo por ti. Y aquí se les apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete, mire, vístete, ponte las sandalias. Así lo hizo y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Levántate pronto. Levántate pronto. Y es un llamado que le hacen: levántate. Mira, estás en la cárcel. Estás en la cárcel. Y él no sabía que era realidad lo que estaba pasando, ¿verdad?
O sea, pongámonos a pensar. Pero él le dice, levántate pronto, pero hazlo ya. Hazlo ya, levántate, vístete, ponte las sandalias. Yo me pongo a pensar en esta situación, iglesia. ¿Cómo es de que el ángel le dice, ponte las sandalias? Como quien dice, Pedro, no ha terminado tu llamado. Aleluya. Le dicen, Pedro, aún no se ha acabado. Aún no eres hombre muerto. Todavía tienes mucho que caminar. Todavía tienes mucho que hacer, Pedro. Ponte las sandalias, porque te falta predicar. Te falta aún dar mi palabra, como quien dice, ¿verdad? Envuélvete en tu manto y sígueme. Y sígueme. Qué glorioso, iglesia. Sigue diciendo, y saliendo, lo seguía. Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Pongámonos a pensar en esta escena, porque aquí, así, Pedro no sabía que estaba esto sucediendo realmente. Pensaba que era una visión. Pensaba que veía una visión. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Señor, si Pedro hubiera sabido que esto era real, ¿será que Pedro hubiera titubeado al ver a todos estos soldados coartándolo? ¿Será que el ángel no lo despertó? Porque probablemente Pedro hubiese quedado ahí. O probablemente hubiera cuestionado, ¿a dónde me llevas? No, y nos vamos a meter en problemas, probablemente, ¿verdad? Yo me meto en esa meta si usted conmigo también. Mire, probablemente cuestionamos. Probablemente el Señor te está diciendo, yo te estoy abriendo la puerta. Yo quiero liberarte de esto. No cuestiones a lo que yo tengo que hacer contigo o lo que yo quiero hacer contigo. Yo te estoy abriendo una puerta. Vamos, sal de aquí, predica el evangelio. Te estoy abriendo una puerta. Tú probablemente no lo sabes, no has vuelto así, pero yo te estoy abriendo algo que después vas a ver mi bendición. Ministro, hoy hablo a tu corazón. Hay puertas que se nos han abierto, pero por temor hemos titubeado. Probablemente nuestra mente nos ha jugado mal y cuestionamos, Señor, ¿serás tú? ¿Será tu llamado? ¿Será tu voz la que escucho, Señor, o seré yo? No, aquí le decían a Pedro, ponte las sandalias, Pedro, ponte el manto que yo tengo para ti. Vamos, levántate, camina, sal fuera de esta cárcel. Atesoremos al llamado que el Señor hoy nos hace como ministros. Sal fuera. Sal fuera. Y aquí habían varios compartimientos de puertas que Pedro tenía que cruzar. ¿Cuántas puertas se nos han presentado que tenemos que cruzar? Tenemos que cruzar y sobrepasar todo obstáculo que se nos levante. Iglesia, es tiempo de avanzar. No importa que se nos levante, pero si el Señor te abre la puerta, camina. Hoy te insto, camina. Y sigue diciendo acá. Yo me emociono, iglesia, perdóneme, pero yo me meto en esto. Dice Hechos 12:11, dice, cuando Pedro volvió en sí, aleluya. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora, iglesia, mire qué precioso está esto. ¿Sabe por qué? Porque Señor, bueno, nosotros no entendemos los procesos que el Señor nos hace pasar. En ese momento no entendemos, solamente vemos calamidad. Probablemente ahorita solamente estás viendo calamidad. Probablemente solamente estás viendo pérdida. Probablemente solamente estás viendo crisis. ¿Por qué? Porque eso es lo que Herodes
quiere presentarnos. Mañana te matan, mañana te dan muerte. No sabes lo que pueda suceder contigo el día de mañana. La voz de Herodes, que mucho ministro hoy le está abriendo sus oídos. Y esto tiene que cortarse. Esto tenemos que cortarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que volver en sí, iglesia. Porque aquí Pedro volvió en sí y dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel. ¿A dónde te llevaba? Muchas veces lo que el enemigo quiere presentarnos es negatividad. ¿Para qué? Para que no avances. ¿Para qué? Para que no camines. Pero llega el momento que después de que hemos atravesado por tantas cosas, vemos el recorrido del ministerio, vemos el recorrido de tu llamado, así podemos decirlo. Y te pones a pensar y dices: Señor, verdaderamente fue tu mano la que estuvo conmigo. Si sufriste pérdida, si sufriste alguna crisis durante estos 2 años pasados, ponte a meditar. Ponte a meditar todo el camino que el Señor te hizo pasar. Podamos meditar y decir: Señor, si no he sido por tu mano poderosa, no estuviera donde estoy. Y si así lo es, iglesia, es por misericordia. Es porque el Señor nos ama. Todo lo que viene a los hijos de Dios es porque nos ama. Yo así lo creo. Y así tienes que creerlo tú también. Si estás donde estás, es por misericordia y es porque te ama. Qué lindo, ¿verdad? Entonces Pedro volvió en sí. Es tiempo que los ministros vuelvan en sí y reconocer quién verdaderamente ha estado en todo esto. Pedro volvió en sí y dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes. Ay, Señor, Dios no ha acabado con nosotros todavía. Todavía nos falta mucho. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Y así yo lo creo. Falta mucho por hacer. Nunca pensemos que es suficiente lo que hemos hecho. Nos falta mucho. Yo siempre me siento así: Señor, siento que me falta algo. Siento que aún todavía no he completado lo que tú me has llamado a hacer. Hechos 12:12 dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Donde muchos estaban reunidos y oraban. ¿Quiénes oraban? El pueblo. ¿Quiénes oraban? O sea que nada de esto se hubiera dado si no hubiera habido un pueblo intercediendo. ¿Se da cuenta la importancia de la oración de un pueblo? ¿Te das cuenta, iglesia? Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió al ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta. Qué tremenda esta, ¿verdad? Ay, Señor, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Póngase a pensar por un momento. Póngase a pensar. Mire lo que dice acá. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió al ver quién era. Y de alegría no abrió la puerta. Si vemos aquí que esta mujer era una sirvienta, por decir así, una esclava, ¿verdad? Que no se sintió con la confianza de abrirle. Como quien dice, ¿verdad? Toda emocionada. No, me imagino que se quedó en shock al ver a Pedro en la puerta. Yo me pongo a pensar: no puede hacer lo que estoy viendo. Y rápido va adentro de la casa a ver. Y todos intercediendo. Y todos orando: Señor, te pedimos por Pedro, sácalo de la cárcel, Señor, y que esto y que el otro y de todo. Y viene aquella mujer y agarra a uno:
Pedro está a la puerta. No, le decía. No estorbe, estamos intercediendo por Pedro. Señor, seguimos intercediendo por Pedro. Y aquellos ni caso le hicieron. ¿Qué pasó? O sea, iglesia, y me pongo a pensar de que esta mujer, por ser esclava, por ser una sirvienta, no se sintió con la libertad de abrir puerta. Quiere decir de que muchos aún todavía nos sentimos esclavos, que no nos sentimos con libertad de abrir la puerta. Escucha esto. Muchos no sienten la libertad ni tienen la libertad de abrir puerta, aún viendo tu milagro a la puerta, aún viendo que por lo que tú has clamado está a la puerta y no le abre. Y no le abres. Y el Señor te está diciendo, tu milagro ahí está. Pero muchas veces vivimos tan esclavizados que no creemos el milagro que el Señor te ha dado. Esto está cardíaco. Esto está fuerte, iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario creer quién verdaderamente nos ha llamado, salir de cárcel, salir de esa esclavitud y creer a lo que el Señor te ha llamado, creer en el milagro que el Señor te ha dado. Y ellos le dijeron, estás loca, le dijeron. Estás loca. Pero ella insistía en que sí era. ¿Qué pasó en esta situación? No. Ella insistía, es Pedro. No, estás loca. ¿Y qué? Entonces no, me pongo a pensar que ni ellos mismos creían en lo que el Señor ya les había dado. Seguían intercediendo, seguían orando y el milagro a la puerta. Quiere decir que probablemente el orar o meterte en un círculo de oración o meterte en un grupo de oración quiere decir que Dios esté de acuerdo contigo. No necesariamente si no le crees. Créele. Métete en ese círculo de oración, métete en ese grupo de oración, pero cree. Si estás pidiendo, cree. Porque aquí no creyeron. Estás loca, es su ángel. Te volviste loca, mujer. No. Entonces, iglesia, tenemos que orar con convicción. ¿Qué le hemos pedido a Dios? Ahora meditemos en eso por un momento. ¿Qué le hemos pedido a Dios? Iglesia, hay veces que nosotros queremos empujar la puerta, pero no podemos hacerlo. Queremos empujar la puerta para que algo suceda y queremos las cosas a nuestra manera. Dios no trabaja de esa manera, ni hace que alguien más abra la puerta por ti, ni viene a manipular para que se abra. ¿Qué te dice el Señor? Yo soy el que abro la puerta y yo soy el que la cierro, nadie más. ¿Por qué? Porque cuando es manipulada, cuando es forzada, las cosas no van conforme el Señor quiere. Deja que el Señor abra la puerta. No queramos hacernos de números, no queramos manipular algo que el Señor no nos ha mandado. Entonces, ¿qué le hemos pedido al Señor? Es necesario, iglesia, persistir en la oración, aunque no vea respuesta. Es necesario persistir en lo que el Señor nos ha llamado. El único llamado que Dios respalda, iglesia, es aquel que nace en el secreto de la oración. Y eso es lo que muchos ministros hemos ignorado. El único llamado, la única obra que puede permanecer es aquella que nace en el secreto de la oración. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado y lo que se ha visto? Es de que muchos empiezan con gran fuerza, con ese ímpetu de oración, Señor, intercesión, levantemos ayuno, levantemos vigilia.
pero con el tiempo baja, con el tiempo va bajando. Y decimos, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Será que nuestra oración bajó? ¿Será que nuestra búsqueda menguó? Iglesia, es momento de meditar en lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Ahora, yo te digo, Dios está dispuesto siempre a abrir puertas cuando los hombres y mujeres se comprometen a buscarle más, a intimar más con esa presencia, porque ahí es donde son revelados. Ahí es donde es revelado lo que el Señor quiere de un pueblo. Y ya no vamos a ir dudando, sino que vamos a ir ya certeros de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor pide. ¿Qué le hemos pedido a Dios? Medita por un momento. ¿Qué le has pedido a Dios en este año? Estamos por terminar un año, pero ¿qué le hemos pedido? Tremendo está esto. Ahora, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos, iglesia? ¿Dónde te encuentras? Hazte esa pregunta hoy, Señor, ¿dónde me encuentro yo espiritualmente hablando? Pues, ¿será que el Señor te hace una vez más ese llamado a volver a las sendas antiguas? ¿Será que el Señor nos está haciendo ese llamado? Y que te dice, ¿qué fue lo que perdiste? ¿O qué fue lo que recuperaste? ¿Será que recuperaste lo que querías recuperar en este año? ¿Será que, iglesia, ¿sabe una cosa? Pensamos que todo se nos va a dar fácil y todo lo vamos a recuperar así. En cuanto tú levantes tu clamor, Señor, ya lo tengo. Pero esta es una búsqueda continua. Y me ponía a pensar, mucha gente tiene, ¿cómo te podría decir? Tenemos un concepto diferente de lo que es la santidad, la devoción o la búsqueda, pues. Pensamos de que la oración o estar con el Señor es solamente, bueno, me pongo el manto de santidad, Señor, entro a tu presencia, estoy ahí media hora, una hora, por lo mucho, y nos salimos. ¿Será que hemos estado en subes y bajos, altos y bajos, de entrar y salir de la presencia? Iglesia, es tan importante poder entender verdaderamente lo que es la presencia del Señor, verdaderamente lo que es habitar confiadamente ante el trono de gracia, entrar confiadamente ante el trono de gracia. Y esto me quebrantaba en gran manera. Me quebrantaba en gran manera, donde dice en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, pensamos, iglesia, y déjate lo pongo aquí, para que lo vea aquí. Vamos a ver. Sí, aquí está, mire. Por tanto, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto, que es vuestro servicio racional. Ahora, te hablaba anteriormente de Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Ahora, iglesia, el estar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, eso es sumergirte. Yo digo que es una experiencia que
ser humano, el Hijo de Dios, tiene que tener continuamente, buscar de esa presencia, pero no salir. Tiene que hacerse real en nosotros. Y yo le preguntaba, Señor, si fuera posible, Señor, habitar en tu presencia siempre. Se llegará el momento, Señor, donde ya no salgamos de esa presencia. ¿Será posible esto? Aquí en la tierra, donde te encuentres en el supermercado, te encuentres donde te encuentres, estar con esa unción que fluye continuamente, sumergidos, siendo atraídos por la presencia del Señor. ¿Dónde nos encontramos? Y sigue diciendo: por tanto, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí es donde me contestó el Señor. Aquí es donde me contestó el Señor: sí se puede. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Es vuestro servicio racional. ¿Cómo saber si estás preparado para recibir esto, iglesia? ¿Cómo es saber si estás preparado para habitar en la presencia del Señor continuamente? Cuando comencemos a decirnos a nosotros mismos: Señor, tiene que haber más de esto. Cansarnos de vivir una vida de religión solamente. Habrá una manera, Señor, cómo estar delante de tu presencia continuamente y no salir de ahí. Habrá una manera donde todo lo que yo haga tenga sentido de que lo hago para ti. Iglesia, nuestro lugar de intimidad con el Señor tiene que aumentar. No podemos seguir siendo avivados por un avivamiento donde dice la iglesia: Señor, envía avivamiento, envíanos avivamiento. ¿Y qué pasa el avivamiento? Como hola, ¿verdad? Te revuelga y al otro día estamos igual. No. El propósito del Señor es que vivas en su presencia continuamente. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no sigue esa llenura, no vive en esa llenura, no hay manera que pueda subsistir haciendo lo que hace en los privilegios donde te desenvuelvas, en cualquier privilegio, en cualquier trabajo que tú haces para el Señor. Mira, por esa razón ha menguado el gozo. ¿Por qué? Porque el deleite es tu Señor. Y si ya no encuentras deleite en la presencia del Señor, ahí se acabó todo. Se acabó todo. Nada tiene sentido. Ay, Señor, nos guarde. Pero ¿qué es este sacrificio vivo? ¿A dónde te llevo con esto, iglesia? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esta palabra traducida en el griego quiere decir un sacrificio de por vida. Repita conmigo: un sacrificio de por vida. Ay, qué rico. Qué rico. Qué deleite. Qué satisfacción pudiera sentir el Hijo de Dios si viviera, si continuamente fuera absorbido, sumergido en esta presencia todos los días. Un sacrificio de por vida es a lo que el Señor nos llama. Qué preciosa esta palabra. Yo estoy en gran manera agradecida con el Señor. En gran manera. ¿Sabe por qué? Los ministros pasan por muchas cosas, pero una de las cosas que el Señor me hablaba, me decía: lo que mucho ministro ha ignorado es mi presencia y mi unción. Nos hemos olvidado de ir por el pan diario todos los días,
desprender ese pan del cielo que viene a sustentar al pueblo. Que cuando viene ese pan directamente de la mano del Señor y de nadie más, es cuando el pueblo verdaderamente recibe lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo te invito a que hagamos una oración. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de llevar tu palabra, Señor. Tu palabra que viene a sustentarnos, tu palabra que viene a traer vida, Señor. En esta hora, Señor, esta palabra, Señor, yo suplico que venga a transformar, que venga a hacer el trabajo, Señor, que tú desde ya has preparado. Te pedimos, Padre de la gloria, por cada ministro, por cada pastor, por cada iglesia. Sabemos, Señor, que hemos cruzado por varias situaciones, pero Espíritu Santo, hoy te pido que vengas a volver en sí nuestras vidas y poder recapacitar, poder ver todo el proceso, poder ver todo el proceso que hemos cruzado y que podamos ver que la mano tuya ha estado con nosotros en todo tiempo. Yo te pido que seas tú derramando esas fuerzas a los pastores, a los ministros, Señor, que hoy han escuchado. Y que se les abra, Señor, los ojos, que pueda abrirse nuestros ojos, Señor, para poder ver que la obra, Señor, sigue. Solamente te pedimos, Señor, que seas tú poniendo las fuerzas necesarias. Envía tu palabra, Señor, envía tu palabra y suplicamos, Señor, que las puertas siempre permanezcan abiertas, Señor, para el llamado que tú nos has dado, para el llamado que tú nos has encomendado. Sabemos, Señor, la necesidad que hay afuera, pero te pedimos, Señor, que seas tú depositando esa gracia, esa dulzura, esa unción, Señor, que cada uno de los ministros necesitan. Ese avivamiento, Señor, que solamente proviene de ti. El poder, la unción de tu Santo Espíritu que se encarga de levantar al Señor. Yo suplico por aquellos, Señor, que han sufrido pérdidas. Yo suplico que tu mano poderosa se encargue de sanar, de saturar, Señor, las vidas, trayendo sanidad, Señor. Trayendo, Señor, sanidad a los corazones, y que tú te encargues, Señor, de hacer la obra en cada uno de ellos, Señor. Son tus hijos, son tus siervos, y por cada uno de ellos, Señor, tú has derramado tu sangre. Y desde ya, Señor, gracias por ese enorme privilegio que tú nos das. Amén.